Bruno, muchas gracias por invitarnos a la presentación de tu nuevo libro. Nos gustaría que nos des en pocas palabras para nuestros televidentes de qué se trata esta tosuda industria nacional. Bueno, es un libro que está ubicado históricamente en un lugar determinado. Es lo que iba a ser Argentina y fue a Argentina en sus orígenes entre 1776 y 1910. Es decir, desde que nacimos como virreinato de Río de la Plata hasta que se cumple el primer centenario de la independencia. Es un periodo particularmente especial, economía monopólica por parte de España en un principio, y después cuando nacemos como país intentamos tener una economía liberal de intercambio de mercancías de la tierra con las manufacturas europeas, y eso me está explicando que no era un momento fértil para que hubiera industrias, todo lo contrario. Sin embargo, las hubo. Y esos son los casos que tomo, son 4 en el caso particular del libro, que los analizamos, reflexionamos sobre cómo se dieron, cómo nacieron, cómo sobrevivieron y en algunos casos cómo terminaron. Entonces las causas, los factores, la concurrencia de elementos que permitieran que existiera en este momento tan difícil estas industrias, ¿no? La primera pregunta es, un poco, como diría Meta Legrand, ¿cómo se te ocurrió meterte a investigar sobre estos temas? Argentina ha demostrado que tiene capacidad de ser un país industrial, un país desarrollado. Esa virtud que a veces muestra no se termina de plasmar. No logramos ser un país industrialmente importante y que además lo haga con tecnología propia, al menos adecuada a sus posibilidades. Y la hipótesis que la respuesta que yo me doy es que hay una puja en los países, no es un solo país. Que si bien el primero que nace, y es lo que contamos en el libro, es el país que vive de la tierra, como decían algunos, de la riqueza de la tierra, o sea, un país pastoril, un país agrícola, ganadero, un país primario, un país que viva de las exportaciones agropecuarias, se encontró con un país industrial que intenta nacer, quiere ocupar el espacio y se da una puja entre los dos. Y esto ha significado ciclos y contraciclos. Entonces, para mí esa es un poco la respuesta, ¿sí? Hay una puja no resuelta. Y yo hablo de un país invasor, que es el agropastoril, por la actitud que tiene con el otro país. Porque esa puja no es natural, hay conflicto. Por lo menos lo genera el país agropastoril, lo genera como conflicto, y a veces ha funcionado dentro de la legalidad y a veces de forma ilegal e inmoral. Las dictaduras son la explicación de lo ilegal, ¿no es cierto? Y hoy un poquito más legal, pero al mismo tiempo inmoral, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que tengo esta cuestión, empiezo a buscar las historias que cuento, van siempre en ese sentido, ¿no? En explicar, en buscar ejemplos, en explicarme y explicar a quien quiera saber y compartir conmigo esta idea de por qué todavía no somos un país industrial. El otro modelo industrial que vos contás es el de la Martona, de Vicente Casares, que tiene también su interés porque fue un desarrollo que está ligado al campo, está íntimamente ligado al campo, y aparte Casares es un tipo de la oligarquía. Eso fue lo que me llamó la atención, ¿no es cierto? Porque Casares es de las familias que generan un linaje que va recorriendo la trayectoria desde los finales de la colonia hasta la constitución del primer centenario. Hay un puñado de familias que son las que constituyen la oligarquía, el control de la provincia de Buenos Aires, el control de la aduana y el control del país y de los gobiernos. Casares se casa con una Martínez de Oz. Es decir, la tercera generación es una primera generación que vivía durante la colonia con actividades comerciales ligadas al puerto. Eso le da un capital económico supervitario y empiezan a prestarle a las guerras de independencia, y la retribución a ese apoyo estatal es en cesión de tierras. Las tierras son la contraparte, y esas tierras empiezan a dar un fruto económico, fundamentalmente la exportación del cuero. Entonces esa acumulación económica después se transforma en constituir las estancias, y las estancias empiezan a trabajar la lana. Para Buenos Aires era una provincia lanera,
Recién el mercado del cuero era un mercado chico y la carne no era mercado porque no había frigoríficos. Sí, se vendía tasajo para los Se vendía tasajo para los esclavos de Brasil. Entonces, pero igual, este poder económico se constituye con Casares, porque de hecho su familia también hace política, se transforman en inversores, en actividades, servicios, de infraestructura, en dueños de trenes, dueños de bancos, dueños... Pero Casares, con toda esa vaca atada, porque la tenía atada, se mete a trabajar en un producto industrial. Y eso me llama la atención, no tenía por qué hacer, no tenía necesidad. Y en los casos de las industrias que nacen en esa época, no hay ninguno que sea, salvo Casares, ligado a la patria agrícola-ganadera. Es decir, los terratenientes tucumanos no tenían el control político que tenían la oligarquía bonaerense. Los viñedos mendocinos eran tanos, franceses. Sin embargo, la industria láctea no existía como hoy la imaginamos. Argentina era un país lleno de vacas y no había consumo de leche. El criollo no tomaba leche, algunas comunidades extranjeras sí lo hacían, pero con su vaca atada al poste. Y aquellos que podían tener alguna necesidad adicional, venía el vasco con la vaca caminando por la calle, lo dañaban la puerta, o venían con las latas trotando de kilómetros y llegaba a la puerta de tu casa y te daba un jarro así de una leche que sabía turbia, horripilante, ¿no? Hay relatos, que ahí los contamos, de lo feo y desagradable que era eso, sin embargo es lo que había. Casares se emperra en darse una industria láctea. Tiene una experiencia con el queso, le va mal, porque el queso él lo hacía bien, se lo daba al vendedor, el vendedor no tenía heladera, finalmente se llevaba al consumidor podrido. El control del frío que hace Casares, el tipo viaja. El tipo era amante del campo, desarrolló la Holando, pero él no pudo estudiar ninguna actividad, no pudo estudiar porque no había educación agrotécnica argentina. ¿Y el abogado? No hizo nada. Terminó secundaria y se fue al campo. Es decir, sus hermanos han hecho vacías, él no, se fue al campo, un autodidacta. Pero digo, no había posibilidades para un país agroexportador, no había educación técnica para la actividad agrícola. Eso es otro problema de neocolonial aún en el país naciente, ¿no? Entonces él tuvo que ser fitosanitario, veterinario, ingeniero agrónomo, ingeniero industrial para poder tener lo que tuvo. Lo cual lo pone en un lugar, también me llama la atención por eso. Cuenta su nieto, Adolfo Biel Casares, el amigo de Borges, dice, mi abuelo se vendió tantas tierras para esto, si no lo hubiera vendido lo hubiera heredado, decía él, ¿no? Un vividor sería, digamos, un vago vividor. Pero bueno, sí, vendió una cantidad impresionante de tierras, muy ricas, muy productivas, sin embargo, que era un negocio vender tierra porque lo que estamos contando, y el tipo lo puso a riesgo una fábrica, una actividad que era incierta. Eso también llama la atención, ¿no? Mi fe es si Casares hubieran sido todos igual, todos invertían ganancias históricas del campo a la industria, la Argentina habría sido otra. El único que lo hizo fue Casares, para mí es un héroe, digamos, en términos relativos, ¿no? Hay un hecho del que hablamos recién al costado, que es la incipiente industria bélica argentina. Digo, en un momento en el que este gobierno está cerrando fábricas militares, eso fue un proyecto que surgió de la necesidad, más que de interés industrial. Cuesta mucho a veces pensar cómo eran las cosas en la época, ¿no? Es decir, una colonia perdida en el mundo, que en un tiempo no estaba del todo controlada, tampoco era cuestión de que hubiera muchas armas disponibles. Había unas pocas armas para ver si podíamos defendernos de los portugueses, que sé yo, vemos qué pasaba. Pero cuando se asume la construcción del territorio, se encuentran con pocas armas para afrontar una guerra. Entonces lo que hacen es un bando, un decreto que piden tres cosas. Una es la requisa, la compra y la fabricación. La requisa, bueno, le sacan a todo el mundo las armas, por supuesto, por lo que después se cuenta en el libro, algunos se la dejaron, no se la sacaron. Porque después había un negocio para financiar las fábricas de reparación de armas, o sea que seguía habiendo armas en las casas. Las compras fue otra historia, porque se fueron a Estados Unidos. Bueno,
Mariano Moreno va a comprar armas a la Inglaterra, no llegó nunca, ¿no? Y la fabricación es lo maravilloso, porque no había de ninguna manera dentro de la patria ninguna actividad industrial ni técnica que puede decir, bueno, esto se transforma en industria bélica. Hubo que fabricarla, construirla de lo que hubiera. Fundamentalmente hay un repertorio de historias. Perdón, fundiciones no había. No, la fundición era la actividad. Bueno, eso lo contamos en las carretas. Las carretas, que si bien los modelos españoles tenían algunas partes de acero, en Buenos Aires, en Argentina, en el Cono Sur, no había parte de acero, era todo de madera, porque no había fundición. Así que era un problema concreto que tenía. Entonces la fundición se hace en Buenos Aires, una fábrica de fusiles y una fábrica de cañones. Se hace en Salta una fundición de cañones, en Tucumán una fábrica de fusiles, en Córdoba una fábrica de pólvora y en Mendoza una fábrica de pólvora. Y por supuesto todo lo que fue la provisión del Ejército de los Andes, que hace Félix Beltrán, que hizo municiones, no hizo cañones. Entonces el mapa lo arman con personajes que tenían algún conocimiento, pero no eran armeros del todo. Entonces la construcción de esa red de producción de armas es maravillosa. De la ignorancia, de la precariedad, se armó, bueno, por lo menos se equipó. Se equipó y se tuvo éxito. Ahora, bueno, esto, los que no lo compraron, que lo compren, no vamos a ¿cómo es? A spoilear el libro, no vamos a spoilear el libro. Con la charla no alcanza. Pero es interesante reflexionar sobre esto, porque vos decís, bueno, las razones del fracaso, las razones de, yo no sé si llaman los fracasos de la industria nacional, sino por qué no se desarrolló el país industrialmente. Más bien parecen políticas y no de nivel de desarrollo de la gente o de no sé, hay, digamos, no sé, en los últimos años comprobamos con la fabricación de satélites o con desarrollos tecnológicos que evidentemente tontos no somos. Tenemos una capacidad como para poder desarrollar industria de primer nivel. ¿Cuál es la ventaja para una élite como la que en este momento está en el poder de no tener una industria? Yo creo que es la misma en que se dio en estos casos. Es decir, en la medida que vos tenés un negocio controlado y te da una posición relativa de poder, la otra actividad no tiene sentido. Entonces, las carretas fueron funcionales a un modelo concreto, el del tráfico de las mercancías. Y con alguna explicación que te digo, un poco más que entre que la mercancía era cara, encima había todo un poco el tema, que fue la buena mano, no interesaba. El sistema, de hecho el tema moderno no había competitividad, no competía con nada. Ni siquiera pasar de 2 a 4 ruedas era negocio. Total, el burro se moría, la vaca, hoy se moría, y yo era el que reponía el burro. Cuando se hace el tema de las armas, Belgrano lo dice, Belgrano dice, acá tenemos una industria, pero a Belgrano no le dieron nunca bola de sus propuestas industrialistas, comerciales, y la agricultura no tuvo éxito. Él mismo cuenta, cuando lo nombran en el consulado, dice, no sé por qué me pusieron en el consulado, no tengo claro todavía, pero será porque estaba interesado en las actividades económicas, fue a España a formarse en Derecho, pero pipió la Revolución Francesa, generó un alto impacto, dijo acá, bueno, y claro, dice, arman el consulado, que es un organismo de regulación, son todos comerciantes. Él dice, tipos que compran por 4 y venden por 8. Y él solo era el que estaba remando. Arma la escuela de dibujo, el rey se la desarma. Arma la escuela de náutica, el rey se la desarma. Dice, no, son lujos para una colonia. Porque el negocio era otro. Bueno, Bagley en ese sentido ve a Buenos Aires como un mercado. Inclusive exportó. Pero no tuvo un contexto favorable, sino que tuvo una cosa particular, que era
por un lado, un producto original, eso también interesante, donde él les pasaba esto, le copiaban la botella, le copiaban, todo le copiaban. Y se enojaba mucho, iba a juicio y no tenía herramientas legales, porque había una ley de patente, que la patente básicamente discutía cómo se hacía. Y cómo se hace la aspirina, la hacen la gente presente, la hace. Me han contado por ahí, yo hago aspirina, mucho, pero la hace. Es decir, no es difícil. Lo que era valioso era la forma, el color, el mensaje. Entonces tuvo que generarse una protección de marca. La marca número 1 en Argentina es la de aspirina. Pero porque Bagley trabajaba en la farmacia donde Nicolás Avellaneda iba a chupar. Me imagino, Bilibili, ¿no? Che, mirá, qué sé yo. Porque, por supuesto, la vinculación con el poder y los factores económicos es importante. Pero esa cuestión la tuvo Bagley en esa instancia, no había otros mecanismos de construcción. Porque claramente Argentina nació como agroexportadora, construyó económica y política, modeló el país para ese modelo y no tolera la disputa. Aún hoy encontramos todavía discutiendo, como discutían Pellegrini con sus padres, de por qué hay que ser proteccionista o no. Porque ser proteccionista significa que hay una transferencia de recursos del exceso agropecuario a una industria que hay que proteger hasta que tenga magnitud. Y esto la élite no lo tolera, no lo banca. ¿Qué pensás que puede aportar el noroeste como para ese debate? Porque pareciera que incluso la dirigencia política es un debate que no se tiene, no están teniendo, salvo algunos sectores vinculados al gobierno exterior. Primero que el destino industrial argentino es innato por su geografía, por su gente y por sus características históricas. Nace siempre, aflora. Estos son como ramitas que aparecieron aún en el peor momento más hostil que hubo industria. Es decir que es un destino que está como pendiente, está a flor de piel y hay que atenderlo. Y segundo, que tiene que ver con las posibilidades de realización que permite estos modelos. Es decir, y esto ya es una decisión política, no hay país que hoy sea desarrollado que no haya pasado por una etapa industrial. No hay. Ningún país que hoy, digamos, mira vos que flor de país, no haya pasado por un periodo industrial y de protección. Que después se ajusta. Y por supuesto, también, esto ya más específico, más lo trato en el otro libro, sin control sobre la producción de tecnología. Porque si no, somos México, somos un país industrial sin dominio tecnológico, son maquilas. Se ensamblan productos. Entonces, bueno, son dos debates, el industrial y el tecnológico. En este caso planteamos el industrial. Y en la construcción del libro, el libro es de divulgación, no es un ensayo académico. Se puede leer, lo puede leer cualquiera. Y cualquiera tenga ganas de saber de historia y de nutrirse. Pero tiene una estructura académica que, bueno, con qué variables analice cada historia. Son 7 elementos que tiene dibujados. El primero es lo que se llama historicidad, es decir, que dónde arranca cada historia. Cada suceso tecnológico tiene antecedentes. Realmente la historia se os olvida porque no. Las mismas empresas cuando es historia oficial se olvida de Bagley, no están contando que Bagley tal cosa. El tipo arrancó con la marca y yo averigué que truchó todo, lo copió todo Estados Unidos, eso no lo cuentan ellos. El tipo vio el barrilito, se fue a chupar ahí a Nueva Orleans, bueno, eso no lo cuenta nadie, pero sí, evidentemente eso. La historicidad, el mercado, el financiamiento, la tecnología, los actores tecnológicos, ¿quiénes son los que hacen la tecnología? El territorio, es decir, Argentina, en la extensión, Buenos Aires, la colonia, estuvo presente en varias parte del relato. Esa construcción geográfica argentina explicó unas historias. Entonces, nosotros, si entendemos eso, empezamos a entender que los factores, en algunos casos, convergen y salen. Y hay un actor que no lo nombré y es el más importante, que es la política de Estado. Que en algunos funcionó. Por supuesto, lo conté en Tucumán, el Cabildo dijo, hagamos carretas.
en la fábrica de armas, la Junta dijo, incautemos, compremos, pero fabriquemos. Y facilitó la fabricación. Incautó terrenos, trajo unos armeros de Alemania, contrató a Humboldt, contrató a Parisien, que era inglés. ¿Vos ves hoy en día alguna industria o algún sector que pueda ser comparable a esto? Más allá del apoyo del Estado, que hoy en día parece que no existe para nada, pero digamos, hay algún nicho, como se dice. No, yo no creo en nichos, yo creo que... Porque, digo, se habla mucho de, no sé, si portales de internet o de Mercado Libre o para planificar vuelos, como es al mundo y todo eso. Yo, ese reduccionismo de centrarnos en nichos me parece que es pobre. Argentina tiene, por supuesto, la posibilidad de tener de hecho tiene la ventaja comparativa y competitiva de la agrícola. Eso no hay que matarla, no estamos en contra de eso. Pero las cadenas, las famosas economías regionales son cadenas cortas. Es decir, la región produce un producto que tiene que ver con su territorio y se queda ahí. Exportamos litio o cascotes, el oro sale sin depurar. Exportamos soja y vuelve proteína de soja de Estados Unidos. Y así con todas las... Entonces, por un lado, las cadenas de primaria hacia industrial son cortas, hay que alargarlas. Al revés, las industriales no tienen repuestos ni componentes nacionales, entonces los autos son todos ensamblados con autopiezas importadas. Entonces ahí ya tenemos dos problemas. Después están los nichos tecnológicos, que por supuesto son interesantes, ¿sí? Satelital, el tema de energía nuclear, biomedicina, biotecnología, son intensivas en tecnología. Y después tienes un montón de problemas que no se resolvieron en Argentina, que son de vivienda, contaminación, salud, transporte, que se pueden abordar con son problemas propios que no los resuelve nadie. Por un lado, generar puestos de trabajo de valor, reducirse el problema del déficit de dólares, importar cada vez menos, o al menos exportar en términos relativos menos, y por supuesto desarrollar equitativamente el territorio. Para las economías regionales significa tener fábricas en las provincias. Entonces, manejarse el flujo migratorio, balancear las economías, desaparece ese concepto pelotudo de provincias inviables, ¿no? Yo apostaría por una matriz compleja. Por supuesto que algunas tienen más borde tecnológico y otras son más básicas, ¿no? Pero me parece que no podemos ser el supermercado del mundo. Me parece muy pobre esa definición. Sí, pero es la que se está imponiendo. Bruno, el adjetivo del título, tosuda, ¿es frente a esta resistencia del otro país? Sí, la palabra me surgió hace poco cuando estaba trabajando y inclusive hago la discusión de la palabra, como tiene dos acepciones, ¿no? Una negativa, tosudo es el tipo, viste, que no escucha, empecinado. Pero otro tiempo, cuando vos tenés la verdad y le das para adelante, también te pones tosudo, ¿no? Yo creo que es eso, que hay, es más, se van a ir estos tipos, se van a ir, y automáticamente la industria argentina va a florecer. En su tiempo, en su lugar, en su momento, en sus posibilidades. Porque es una necesidad creativa, económica, y porque hay antecedentes y porque hay capacidad para hacerlo. Y porque además es una posibilidad de realización de la población, porque el otro modelo no realiza a toda la población, deja excluidos. Y vos querés intentar cierta inclusión, es una vía industrial. Por lo menos en la evolución. Industrial después termina siendo otra cosa como son los países desarrollados, son más complejos, ¿no? Estados Unidos, aparte de eso, Estados Unidos es el mejor ejemplo, digamos. Cualquier país que podemos tomar que se ha desarrollado, sin abandonar su industria, incorpora servicios, incorpora otras actividades económicas que evolucionan sobre eso. Pero la vía industrial siempre es el camino inicial. Yo creo que esto ayuda.
somos tosudos, en términos generales, ¿no? Y una pregunta era... Bueno, gracias por invitarnos. Sí, somos Visión País Argentina. Gracias a Bruno, gracias a Alberto. La pregunta más que nada es para sintetizar un poco de todo el estudio que hiciste con tu libro del pasado, más tu formación técnica, ¿sí? ¿Vos cómo ves hoy para que deje de ser tosuda industria nacional y pase a ser eficiente industria nacional? Políticas públicas, políticas económicas, políticas productivas, recién nombradas, todo lo que es los parques industriales. Por ejemplo, los clústeres no existen a nivel tecnológico, a nivel nacional, por lo cual todo eso lleva un mallado que lleva tiempo sembrando, un mallado que tiene que venir más que nada de la concepción de educación y de formación de toda esa industria. Queríamos saber tu opinión de acá para adelante, más allá del contexto que estamos atravesando. No, superando el contexto cotidiano. Yo lo imagino, bueno, por lo pronto ese se va a ver, ese va a ser mi nuevo libro. Bueno, adelantarnos un poco entonces. Porque hay un autor económico que yo leo bastante y el tipo reniega mucho de los libros de historia porque dice no hay muchos libros sobre el futuro. Y mientras yo escribía me lo escuchaba el tipo diciéndome otro libro sobre el pasado, ¿no? Pero bueno, quería saldar, justamente me fui atrás de todo. Yo creo que por un lado el desafío industrial tiene un desafío para empezar también territorial, o sea que los territorios, las provincias y los municipios lo tienen que tomar como propio, no solamente nacional. No hay que tener miedo a la alianza público-privada, es sí o sí científico-tecnológica el desafío. Por eso los parques industriales tienen que ser parques tecnológicos, no parques industriales, esa es otra concepción, no la voy a desarrollar acá. Sí, hay que jugar con las compras públicas, pero no las compras públicas como salió recién de compras públicas, porque siempre las compras públicas tienen trampa, o sea, se pide lo que existe, no lo que no existe. No se pide por función, se pide comparando un producto que existe en el mercado, o sea, eso no genera ninguna innovación y al final termina vendiendo el que ya tiene armado el negocio. Entonces, las compras públicas por innovación, los consorcios público-privados, las priorizaciones de segmentos estratégicos que arrastren. ¿Por qué si Argentina hace satélites y hace centrales nucleares, que son cosas complejísimas, no puede hacer una chata como el reportero? Brasil, en una situación similar, hizo un avión. Embraer es una empresa extraordinariamente importante brasilera en un país que no tenía trayectoria industrial ni aeronáutica, sin embargo puso todas sus capacidades estatales a hacer aviones. Entonces, nuestro norte tecnológico es el de mayor logro. Si hacemos centrales nucleares, hacemos satélites, vamos a hacer un montón de cosas por ahí abajo. Entonces son voluntades políticas. Entonces, y fíjate que es como un menú. Financiamiento, si nuestra capacidad tosura de guardar, acumular dólares, y la población en general, lo transformara en una forma de invertir en industria, aún en dólares, y con la rentabilidad que te da el mismo el dólar, sostenida por el Estado, yo capto un montón de recursos que hoy no están. La gente va a un fondo, compra dólares, lo guarda, yo se lo devuelvo con interés, en cambio el Estado usa ese dólar para desarrollar industria. Es decir que claramente hay que armar un combo, yo no me imagino esa manera, pero básicamente es territorial, local, político, el Estado importante, socio, inversor, promotor, comprador, ciencia y tecnología, alianzas público-privadas y atender todos los problemas, no ser exclusivos, por supuesto con distintas prioridades. Si vuelvo a lo que lo conté al principio o al medio, tenemos tantos problemas que no resueltos, que con tecnología se resuelven. ¿Por qué no resolvemos el tema de contaminación? ¿Por qué no resolvemos el tema de salud, el transporte, el de vivienda? Eso se hace en emprendimientos públicos y se resuelve. En cambio acá los muchachos compran llave en mano. Por el tema del retorno, por el tema que vos quieras hacer. Y termino con esto, que le va a gustar. Un historiador, sociólogo llamado Diego Hurtado, que vino trabajando
como administrador de energía nuclear en la última gestión, decía una cosa interesante. Hace un mes más o menos salió la noticia que INVAP le vendió una central nuclear a Holanda. ¿Recuerdan? Y Macri, que o no, estamos contentos, dijo Macri, ¿no? Habló de la reina, metió su bocadillo, ¿viste? Todo, habló de fútbol, siempre habla lo mismo, ¿no? Estaba contento Macri. Y Hurtado dice, si Macri hubiera sido presidente en la década del 50, no hubiera abierto CONEA, compraba una central nuclear. No existía INVAP y hoy no le dimos un carajo a Holanda. Entonces, eso, claramente, son las dos Argentinas que están presentes. Mientras no haya un convencimiento de que tenemos un camino industrial por política, por capacidad y por voluntad, ahí viene el Autosudés, estamos en esta debacle de contraciclo y ciclo, ¿no? Yo te voy a escupir el asado, mirá. No. Porque hablaste de Embraer. Y eso que es amigo. Hablaste de Embraer y hablaste de INVAP y hablamos de satélites, pero Embraer, el gobierno de golpista, le vendió la mitad o más de la mitad a Boeing y el gobierno argentino le vendió más de la mitad de la fábrica de satélites a Hughes. Digo, es una pelea un poco más complicada porque tenés que pelearte contra estos tipos que tienen una política muy determinada de desindustrializar. Ellos golpean ahí porque saben que ahí es donde está el desarrollo más importante. Es decir, Brasil fabricaba aviones y Argentina fabricaba satélites. Y ahí es donde van, justamente. O sea, no están golpeando de casualidad, pero digo, este es un riesgo y un peligro y uno tiene que ser, una industria argentina tiene que ser más tosuda que todo eso, sabiendo que esa es la política de quienes quieren un país industrial. Digo, Macri es un ejemplo bastante interesante porque el padre era industrial, pero la madre no, y ganó la madre. La biología de la madre fue más fuerte. Claro, la madre era agrícola-ganadera y ganó. Aguante el patriarcado. Vamos a la Feria del Libro el 30 de abril, así que también es una experiencia inédita para mí, así que esta también es muy linda, muy cálida, pues son muchos amigos, pero al mismo tiempo compartir y dejar alguna semilla, que yo por ahí, no solo la lectura del libro, de los temas, pensarlo, invitar a se compre el libro, que es cultura, es trabajo, pero al mismo tiempo son herramientas políticas que hoy están siendo muy importantes tenerlas porque bueno, déjeme pasar el chivo, vamos a volver y vamos a volver jóvenes. Y en nuestras manos está el proyecto industrial y porque tecnológico. somos tosudos. Somos tosudos, estamos golpeados, pero tosudos. Así que gracias Alberto que hiciste esta hermosa entrevista, a mí me pareció una buena idea y creo que fue. Sobre todo porque la tuya. ¿Querés desarrollar alguna idea más sobre la industria nacional? No, bueno, como siempre hay periodos que son favorables y otros que no, y creo que la historia se puede aprender. La Argentina tiene un destino industrial desarrollado y esa puja entre la Argentina agropastoril y la industrial es eterna, tiene más de 200 años y se repite sistemáticamente y bueno, creo que estas lecturas, estos estudios tienden a buscar las razones de esa fractura y por supuesto por parte nuestra creemos que tiene que ser industrial, así que sin desconocer que también hay una base primaria de agrícola ganadera, pero que fundamentalmente se tiene que complementar y el destino nuestro es tecnológico, industrial y por supuesto de inclusión a partir de esas capacidades. Bueno, muchas gracias.